A veces, el silencio de un pueblo grita más fuerte que cualquier palabra. Si esta historia te mueve por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Empieza ahora la nueva serie. La semilla y el camino. El tren se detuvo con un chirrido agudo en una estación olvidada entre cerros y campos de maíz. Julián bajó con su mochila al hombro, la libreta azul bien guardada, y Frida, su perrita leal, caminando a su lado. El aire olía a tierra mojada y leña recién apagada. El cielo, encapotado, anunciaba lluvia. Nadie lo esperaba. Y eso, en realidad, lo tranquilizaba. El pueblo quedaba a 15 minutos caminando por un sendero de terracería. En el camino, dos chamacos descalzos lo miraron con curiosidad. No sonrieron. Solo lo observaron y siguieron. Julián sabía que, en lugares así, los silencios hablan más que las palabras. La llegada, la comunidad era pequeña, ordenada y muda. Las casas eran de adobe y techos de lámina oxidada. Las personas saludaban con un gesto leve de cabeza, bajaban la mirada y cerraban sus puertas con cuidado. No había radios, ni música, ni risas. Era como si el sonido estuviera prohibido. Julián se instaló en una habitación sencilla, cama de madera, mesa rústica y una ventana que chillaba con el viento. Frida se acomodó en el rincón como si ya conociera el lugar. Julián abrió su libreta y escribió: «Aquí no se habla, pero todo grita». Por la tarde, salió a caminar por las orillas del pueblo. Observó cultivos en abandono, un pozo seco y una escuela primaria sin niños. Había una quietud que no era paz, era pausa. Una espera que dolía. El encuentro con Tomás. Al día siguiente, vagando sin rumbo, Julián vio a un chavo bajo un mezquite, dibujando en un cuaderno roído. Tenía el rostro serio, pero los trazos eran firmes. Casas, rostros, árboles y un círculo de personas tomándose de las manos. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Julián con voz suave. Tomás lo miró, asintió sin decir nada. Su silencio no era desinterés, era costumbre. Julián se sentó a su lado. No hablaron más, pero compartieron algo. A veces, el inicio de una amistad cabe en un silencio compartido. Al despedirse, Tomás le regaló una hoja. Había dibujado a un hombre con mochila junto a un perro frente a una puerta gigante. «¿Qué hay detrás de la puerta?», preguntó Julián. Tomás se encogió de hombros. Pero sus ojos decían lo que nadie se atreve a ver. La biblioteca cerrada. Con los días, Julián notó un edificio polvoriento, con una placa de madera que decía biblioteca. Estaba cerrada con candado. Cuando preguntó, la gente desviaba la mirada o cambiaba de tema. El lugar parecía prohibido. En el mercado, una mujer mayor le dijo al oído: «Ahí se apagaron las voces». Y se fue. Una noche, barriendo su cuarto, su pie chocó contra una tabla suelta. Debajo, encontró un compartimiento escondido. Dentro, una carta arrugada, escrita a mano. «Si estás leyendo esto, es porque aún hay alguien que quiere saber. Este pueblo guarda historias que no se han contado. No por olvido, sino por miedo». Julián cerró los ojos. Ahí estaba su señal. No había llegado por casualidad. El primer gesto, a la mañana siguiente, puso una mesa de piedra en el centro del pueblo. Encima, colocó hojas, lápices y unos cuantos libros. Se sentó. Frida, como siempre, a sus pies. Esperó. Al principio, nadie se acercó. Pero Tomás sí. Se sentó en silencio, tomó un lápiz y dibujó una puerta abierta. Después, llegaron otros niños. Algunos dibujaron casas partidas, otros escribieron nombres. Nadie hablaba, pero todos decían algo. Julián escribió en su libreta: «Donde no se habla, los dibujos gritan». Una niña llamada Leti dejó una hoja con un árbol caído. La miró y dijo bajito: «Así quedó mi casa cuando se la llevó el río». Fue la primera frase que escuchó en días. El silencio se rompió, apenas, pero se rompió. Esa noche, con Frida dormida, Julián volvió a la biblioteca. Tocó la tranca oxidada. Sabía que ahí no solo había libros. Había recuerdos. Y heridas. Decidió que al amanecer buscaría una forma de entrar. Tomó su libreta y escribió. A veces,
Los pueblos no necesitan ser salvados. Solo necesitan recordar que aún tienen voz. Cuando se levantó para dormir, encontró un sobre en la puerta. Sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano. Si abres la biblioteca, prepárate para lo que vas a despertar. Cuando se levantó para dormir, encontró un sobre en la puerta. Sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano. Si abres la biblioteca, prepárate para lo que vas a despertar. La madrugada amaneció con un rumor de truenos en la distancia. El aire olía a tierra que se prepara para mojarse. Julián despertó antes que el sol, inquieto por la nota recibida la noche anterior. Afuera, el pueblo seguía dormido, pero algo en el viento había cambiado. Se acercó una vez más a la biblioteca. Examinó la cerradura. Vieja, oxidada, pero no imposible. Regresó por una ganzúa improvisada hecha con un alambre, y tras unos minutos, la tranca cedió con un chasquido suave. El olor era denso, mezcla de papel mojado y tiempo detenido. Una nube de polvo se levantó cuando empujó la puerta. Frida no quiso entrar. Julián, sí. Descubrimientos. Los estantes seguían casi intactos, aunque la humedad había dañado muchas páginas. En una de las mesas, había recortes de periódicos, dibujos infantiles y una libreta roja con el nombre de Maestra Elvira. Julián se sentó y empezó a leer. Hoy los niños no hablaron. Solo dibujaron. Sus casas, sus padres, el río. Me duele verlos así. Pero no sé cómo ayudarlos. Pasó horas ahí dentro, leyendo páginas de diario, cartas sin enviar, relatos de una comunidad rota por una tragedia que nadie mencionaba. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Entre los estantes, halló una caja de madera con grabados. Dentro había grabaciones en casete, marcadas con fechas y nombres. Reunión comunitaria, abril de 2012, Círculo de cuentos, niños. Parecía que antes, esa aldea estaba llena de palabras. Tomó una y la guardó en el bolsillo. En una esquina de la sala, colgado de un clavo oxidado, encontró un cartel doblado con tinta corrida que decía: Nuestras historias nos sostienen. Detrás, había dibujos hechos por niños, muchos de los cuales firmaban con iniciales. Uno destacaba: una niña y un árbol siendo arrastrados por una ola. Tomás desaparece. Al salir de la biblioteca, Julián notó que Tomás no había aparecido esa mañana en la mesa de dibujos. Preguntó a algunos niños, pero solo bajaron la mirada. Una de ellas, Leti, murmuró: fue al río, solo. La lluvia se intensificó. Julián corrió hacia el cauce, que bajaba crecido y turbulento. A lo lejos, vio a Tomás parado sobre una piedra, empapado, abrazando su cuaderno. Julián se acercó con cuidado. Tomás, vente, por favor. El niño volteó, con los ojos vidriosos. Aquí, fue donde se lo llevó el agua, dijo, apenas audible. ¿A quién?, preguntó Julián, aunque intuía la respuesta. A mi hermana. Julián se quedó en silencio, mirando el río, como si buscara una señal del pasado que ya no podía cambiar. Un acto de confianza, Julián extendió la mano. Tomás dudó. Finalmente, bajó de la piedra. Ambos se resguardaron bajo un árbol. Julián le dio su chaqueta, sin hablar. Esperaron en silencio. La lluvia les pegaba en la cara, pero no se movían. Era como si ese momento fuera necesario. Tomás empezó a hablar. Lento, entre pausas. Contó sobre la crecida del río hace años, sobre cómo su hermana menor desapareció en cuestión de segundos. Nadie volvió a mencionarla. Ni su madre, ni su padre. Desde entonces, dejé de hablar mucho. Porque hablar dolía, dijo, mientras apretaba su cuaderno. A veces, hablar es como abrir una herida que ya no sangra, pero aún duele, respondió Julián. Cuando la lluvia aflojó, regresaron juntos al pueblo. En la mesa, Julián sacó la libreta roja de la maestra Elvira y la puso frente a los niños. Les dijo. Ella los escuchó, pero ahora necesitan escucharse ustedes. Abrió la libreta. Algunos se acercaron. Leti tocó las páginas como si fueran frágiles. Uno a uno, comenzaron a hablar. Bajito. Pero hablaron. El primer círculo. Esa tarde, Julián formó un pequeño círculo bajo el techo del mercado. Tomás,
Leti y 3 niños más. Cada quien con su dibujo en la mano. Julián no los guió. Solo los miró. ¿Quién quiere empezar?, preguntó. Tomás levantó la mano. Su voz temblaba, pero salió. Mi papá me dijo que si alguna vez quería llorar, lo hiciera dibujando. Pero ya no quiero dibujar solo. Quiero hablar. Los otros asintieron. Se miraron. Algunos lloraron. No por debilidad, sino por valentía. Leti contó cómo su abuela murió durante la tormenta. Otro niño habló de un padre ausente. Poco a poco, como si alguien hubiera roto una presa, las palabras fluyeron. Julián no intervenía. Solo anotaba en su libreta frases sueltas. No quería llorar, pero se sintió bien. Ya no tengo miedo si los demás me escuchan. Quiero leer lo que ella escribió. Luego, uno de los niños, Marcos, pidió leer en voz alta. Tomó la libreta de la maestra Elvira y con voz pausada, compartió un fragmento sobre esperanza. Los adultos que pasaban cerca se detuvieron. Algunos escucharon de lejos. Otros fingieron que no. Esa noche, Julián volvió a su cuarto empapado, agotado pero sereno. Frida lo esperaba. Se sentó a escribir. Hoy, las gotas no solo cayeron del cielo, cayeron de ojos valientes. Y en cada lágrima, una voz se liberó. Luego encendió la pequeña grabadora portátil con la cinta vieja de la caja. Escuchó la voz de una niña leyendo un cuento. Y después, la voz de una mujer, suave y firme. Cuando ya no sepamos qué decir, leamos juntos. Porque leer es volver a hablar sin miedo. Julián cerró los ojos. Algo había despertado. Algo que ni el silencio ni el agua podían apagar. Al día siguiente, cuando llegó a la mesa de piedra, encontró una fila de niños, y también de adultos. Entre ellos, un hombre mayor con el rostro endurecido, cargando un cuaderno viejo. Se acercó a Julián y dijo: «Yo también tengo algo que contar». Continuará. Esa mañana, el sol se filtraba entre las nubes como si buscara tímidamente su lugar. El clima había cambiado, pero el aire aún conservaba el eco de la tormenta anterior. Julián llegó temprano a la plaza donde normalmente se reunían. Esta vez, lo esperaban no solo niños, sino también algunos adultos. Entre ellos, estaba don Matías, el hombre del cuaderno viejo. «¿Puedo?», dijo simplemente, y se sentó sin esperar respuesta. Abrió su cuaderno. La primera hoja estaba rasgada, pero las siguientes estaban llenas de palabras pequeñas y firmes. Su voz sonó quebrada al principio, pero pronto se volvió firme. «Estas son las cosas que nunca dije, ni siquiera a mi esposa». Los presentes se escuchaban en silencio. Cuando terminó, hubo un aplauso leve. Matías sonrió sin dientes y dijo: «Ya puedo dormir mejor». Una idea nace. Después de la reunión, Julián se quedó conversando con algunos vecinos. Varios mencionaron que antes existía una casa comunitaria donde los niños iban a leer, jugar o aprender oficios. Fue destruida en la misma tormenta que se llevó a la hermana de Tomás. Nunca fue reconstruida. «Era nuestra casa sin paredes», dijo una mujer, doña Rosario, «porque todos podían entrar sin pedir permiso». Esa frase quedó dando vueltas en la mente de Julián. Esa tarde, visitó el terreno baldío donde antes estaba aquella casa. Solo quedaban escombros y maleza, pero la energía del lugar aún vibraba. Tomó una estaca vieja y, con un marcador rojo, escribió: «Aquí volveremos a escucharnos». La clavó en el centro del terreno. Luego se sentó en el suelo, respiró hondo, y visualizó el lugar lleno de vida otra vez. Niños corriendo, adultos cocinando, libros compartidos. Una utopía sencilla, pero poderosa. Organización espontánea. Al día siguiente, Julián llevó papelógrafos y marcadores. Colocó un cartel que decía: «¿Qué te gustaría que hubiera aquí?». Al principio, solo los niños escribieron: biblioteca, columpios, cuentos, música. Luego llegaron los adultos: panadería, huerto, taller de carpintería. Una tarde, llegó una camioneta desde el pueblo vecino. Era don Chuy, un viejo amigo de Rosario, con tablas de madera, clavos y pintura. Había escuchado de la idea y quiso ayudar. Trajo también herramientas que prestó sin pedir nada a cambio. Poco a poco, más manos se sumaron.
No era una construcción oficial. No había planos ni permisos. Pero cada día, algo nuevo se agregaba: una banca, una repisa, un mural pintado por los niños. Cada tarde, después de trabajar, Julián hacía círculos breves de palabras. Todos compartían lo que sentían. Algunos hablaban de pérdidas. Otros, de sueños que habían olvidado. Esa pequeña construcción se volvía símbolo de algo más profundo: la reconstrucción interna. Esto está tomando forma, decía Tomás, con una sonrisa nueva en el rostro. Conflicto con las autoridades. Un día, mientras pintaban una pared, llegó un representante del municipio. Dijo que esa construcción era ilegal, que no podían levantar estructuras sin autorización. ¿Y cuántos permisos necesitó la lluvia para destruirla?, respondió Rosario. El funcionario prometió enviar una orden de suspensión. Julián no dijo nada. Esa noche, en su libreta, escribió: al parecer, cuando algo comienza a sanar, siempre hay quien quiere ponerle una barrera. Decidió reunir al pueblo. El círculo más grande. Julián propuso hacer un círculo más grande, esta vez con todos los vecinos. Se colocaron en torno al nuevo espacio. Uno a uno, compartieron por qué querían que la casa siguiera existiendo. Matías dijo: porque no quiero morirme sabiendo que nunca conté mi historia. Leti dijo: porque quiero leer cuentos a otros niños, como la maestra Elvira. Y Tomás, con voz clara, dijo: porque aquí, me acordé que tengo voz. Una joven madre habló sobre cómo su hijo dormía mejor desde que dibujaba en el nuevo espacio. Un abuelo confesó que había vuelto a tallar madera después de 20 años. La casa sin paredes no era solo un edificio, era un espejo de ellos mismos. El funcionario del municipio observaba desde lejos. Esa misma noche, Julián lo encontró junto a la estaca. Nunca escuché algo así, admitió el hombre. Julián respondió: a veces, la gente no necesita permisos. Solo necesita ser escuchada. En lugar de detener la construcción, el municipio decidió donar materiales sobrantes de una obra abandonada. Y la casa sin paredes siguió creciendo. Se añadieron estanterías, una zona de lectura con cojines reciclados, una mesa larga donde todos comían lo que cada familia traía. Una niña colgó un cartel que decía: bienvenidos a lo que somos cuando nadie nos calla. Al cerrar su diario esa noche, Julián escribió: no hace falta techo para que un lugar se convierta en refugio. Hace falta gente. Gente que recuerde, que hable, que sueñe. Mientras clavaban una nueva tabla en el muro, Tomás encontró algo enterrado bajo la tierra, una caja metálica cerrada con cinta. En la tapa, una inscripción descolorida: para quien se atreva a seguir contando. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra húmeda cuando Julián y Tomás regresaron al terreno con la caja metálica en las manos. La limpiaron con trapos viejos, y con paciencia cortaron la cinta que aún la mantenía cerrada. Dentro encontraron una libreta pequeña, amarilla por los años, y una serie de cartas dobladas con sumo cuidado. Esto parece muy antiguo, murmuró Julián. Mira, señaló Tomás, aquí dice Grupo Semilla, 1997. El pasado resurge. La libreta contenía las actas de un antiguo círculo de lectura y escritura formado por jóvenes del pueblo hace más de 25 años. Entre los nombres escritos a mano, Julián reconoció algunos apellidos que coincidían con los niños actuales. Frida, que los acompañaba, mencionó haber escuchado historias sobre ese grupo, que usaba la biblioteca como lugar de encuentro. Eran poetas, cuentistas, hasta compositores, dijo Frida, pero todo desapareció tras el accidente del Puente Viejo. Algunos se fueron. Otros dejaron de escribir. Julián sintió un escalofrío. El puente, el río, la historia que todos callaban. Tal vez estaban más conectados de lo que pensaba. Encontraron también una hoja aparte con un símbolo, un árbol cuyas raíces formaban palabras en espiral. Era el emblema del grupo. Julián lo reconoció de un mural descolorido en la biblioteca. Lectura pública. Esa noche, bajo el toldo de la casa sin paredes, Julián organizó una lectura pública de los textos hallados en la caja. Niños, jóvenes y adultos escucharon en silencio mientras Frida leía un poema de 1998. Somos raíces que escriben con tierra mojada y palabras que florecen aunque el viento las apague. La emoción fue creciendo en los rostros de los presentes. Rosario, con lágrimas, confesó que su hermana había sido parte de ese grupo.
Tomás acariciaba las hojas como si fueran un tesoro recién descubierto. Es como si alguien nos hubiera dejado esto para que no olvidemos quiénes fuimos, susurró. Luego, un anciano se levantó desde el fondo. Yo ayudé a construir los estantes de aquella biblioteca. Nunca pensé que algo de lo que hicimos sobreviviera tanto. Los silencios se rompen. Los siguientes días, algo cambió. Vecinos que nunca hablaban comenzaron a acercarse. Una mujer trajo una caja con cintas de casete donde su tío había grabado canciones del grupo. Un joven, tímido, pidió permiso para leer un cuento que había escrito en secreto desde niño. Nunca pensé que a alguien le importara lo que imaginaba, dijo con la voz temblorosa. Ese momento detonó una lluvia de confesiones. Palabras guardadas por años salieron a la luz, arrepentimientos, recuerdos, sueños abandonados. Julián, con su libreta, anotaba frases como semillas. Lo que no se dice, se pudre por dentro. Cada vez que cuento algo, me siento menos solo. Tal vez escribir sea como gritar sin asustar a nadie. Una noche, mientras se recogían, Tomás se acercó a Julián. ¿Tú también tienes algo que nunca contaste? Julián lo miró. Luego, lentamente, asintió. Varias cosas. Pero quizá, pronto. Reconexión entre generaciones. Frida propuso un proyecto intergeneracional, que los niños entrevistaran a los adultos del pueblo sobre sus historias, canciones y enseñanzas. Se formarían duplas, un niño y un mayor. El objetivo era escribir juntos un nuevo libro colectivo para la casa sin paredes. Tomás fue emparejado con don Matías. Al principio, apenas se dirigían la palabra. Pero en la segunda tarde, el anciano sacó una pequeña armónica del bolsillo y tocó una melodía suave, casi infantil. Mi hermano me la enseñó antes de irse al norte, explicó. Pero nunca la volví a tocar, hasta hoy. Tomás sacó su cuaderno y escribió. Hoy escuché una canción que viajó 40 años solo para llegar a mí. Otros niños comenzaron a grabar entrevistas con celulares prestados. Se formaron nuevas conexiones, nuevos recuerdos. Alguien propuso crear un programa de radio local con las historias. Todos aplaudieron. En el centro de la nueva construcción, Julián colocó una urna de cristal. Dentro, guardaron la libreta amarilla y las cartas de la caja, junto con un nuevo cuaderno donde cada niño dejaría un texto, un dibujo o una canción. Ese día, colgaron cintas de colores desde los árboles cercanos. Cada cinta tenía una palabra escrita: valentía, raíz, voz, futuro. Fue la inauguración simbólica del proyecto colectivo. Esa noche, bajo las estrellas, Frida escribió en una lona colgada frente al público. La semilla no olvida que algún día fue raíz. Julián, conmovido, escribió una última línea en su diario. El pasado no siempre es una carga. A veces es una lámpara encendida. Al cerrar el acto, Rosario se acercó a Julián con una mirada seria. Tú necesitas saber lo que pasó en ese puente. Nadie lo ha contado completo. Pero es hora de que lo sepas. El viento soplaba más fuerte esa mañana, como si el paisaje recordara lo que estaba por contarse. Julián y Rosario caminaron en silencio por el sendero de tierra que llevaba al viejo puente, ahora cubierto de vegetación y óxido. A lo lejos, podía oírse el murmullo del río que alguna vez rugió como una bestia enfurecida. Aquí ocurrió todo, dijo Rosario con voz firme pero quebrada. Aquí perdimos a mi hermana y al corazón del pueblo. La tragedia silenciada, Rosario comenzó a relatar lo que muy pocos sabían o recordaban con claridad. Una noche de septiembre, durante una celebración del Grupo Semilla, la lluvia llegó de forma inesperada. El río creció de manera violenta y se llevó el puente mientras varios jóvenes regresaban a casa. Mi hermana intentó salvar a un niño que se había caído, dijo Rosario, secándose las lágrimas. Lo logró, pero ella no volvió. Desde entonces, el grupo se disolvió. La biblioteca cerró. Y una culpa colectiva se instaló como neblina en el pueblo. Nadie habló más del puente, ni de los que ya no estaban. Julián anotó cada palabra. No solo para guardar la historia, sino para liberar a quienes aún la llevaban en el pecho como piedra. En medio del silencio, Rosario le mostró una fotografía vieja, un retrato en blanco y negro de los integrantes del Grupo Semilla frente al puente, sonriendo. Detrás, una dedicatoria escrita a mano: lo que sembramos aquí, florecerá en otro tiempo. Reescribir la memoria. Esa tarde,
Julián propuso que el puente fuera restaurado, no como vía, sino como monumento a las voces perdidas. Sugirió levantar allí un arco de madera con placas donde se escribieran los nombres y las frases del grupo Semilla. La idea encontró resistencia al principio. Algunos pensaban que remover el pasado traería más dolor. Pero pronto, los mismos que se oponían comenzaron a acercarse con ideas, fotos antiguas y mensajes que habían guardado en secreto por años. «Yo tengo un poema que escribí para mi hermana», dijo Rosario. Nunca lo leí en voz alta. Lo hizo frente al río. Y el eco pareció devolverle un abrazo. Otras personas también compartieron relatos, cartas que nunca enviaron, canciones que no habían cantado desde entonces. Tomás comenzó a recolectar testimonios en audio con su celular. Julián lo ayudó a editar pequeños fragmentos que se transmitían en la plaza como cápsulas de memoria. El pueblo empezaba a hablar otra vez. Construcción simbólica. La reconstrucción del puente fue comunitaria. No se trataba de ingeniería, sino de memoria. Cada tabla, cada clavo, cada piedra colocada tenía detrás una historia, un recuerdo, una deuda emocional. Los niños colgaron cintas con frases. Los ancianos recitaron fragmentos de cuentos perdidos. Tomás dibujó un mural donde las raíces del árbol del grupo Semilla se extendían hasta tocar el agua. Frida organizó una vigilia con faroles hechos a mano. Aquella noche, decenas de luces flotaron sobre el río como pequeñas almas navegando hacia la paz. El cielo se despejó por completo, como si incluso las nubes honraran la memoria compartida. Una señora mayor, que nunca había participado, pidió la palabra. Subió a una piedra junto al puente y leyó una carta que había escrito a su hija fallecida. Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaban los sollozos suaves de quienes se identificaban con su dolor. Renacer colectivo. El día de la inauguración, Julián subió al arco del puente. Con voz pausada, dijo: «No se trata de corregir el pasado. Se trata de darle un lugar. Este puente no une dos riberas, une dos tiempos, el que fuimos y el que aún podemos ser». Los aplausos fueron suaves. No por falta de emoción, sino por respeto. El pueblo entero parecía respirar diferente. Como si hubieran soltado, por fin, un peso antiguo. Se colocó una campana pequeña en el centro del arco, y los visitantes comenzaron a tocarla como símbolo de reconciliación. Cada repique era un recordatorio de las voces que habían estado calladas por demasiado tiempo. Esa noche, Julián volvió solo al puente. Abrió su libreta y escribió. A veces, las ausencias nos enseñan más que las presencias. Y los puentes, incluso rotos, pueden volver a llevarnos a casa. Mientras cerraba su diario, una figura se le acercó desde la sombra. Era un joven desconocido, con una mochila al hombro y mirada inquieta. ¿Eres tú el que escucha historias?, preguntó. Julián asintió. Entonces tengo algo que contarte. Pero no es sobre este pueblo. Es sobre uno que olvidaron todos, menos yo. El joven desconocido que se acercó a Julián junto al puente tenía una mirada inquieta y los zapatos cubiertos de polvo. Se presentó como Damián, originario de un caserío llamado El Vado, al que, según él, nadie visitaba desde hacía décadas. Ahí aún hay historias vivas, dijo, pero nadie quiere escucharlas. La gente dice que El Vado es un pueblo fantasma, pero yo crecí allí. Y lo que vi, nadie me lo ha querido creer. Julián lo invitó a sentarse junto a la fogata. Damián desenrolló un mapa arrugado y señaló el punto exacto. Quedaba a 2 días caminando, entre cerros y veredas olvidadas. Julián sintió algo moverse en su pecho, una mezcla de curiosidad y llamado. Un viaje inesperado. A la mañana siguiente, Julián anunció que emprendería el viaje a El Vado. Rosario le entregó una bufanda tejida por su hermana, para que no olvides que perteneces a más de un lugar. Frida le dio una pequeña grabadora con pilas nuevas. Tomás, sin pedir permiso, empacó su cuaderno y lo acompañó. El camino fue áspero. Subidas empinadas, tramos sin señal, silencio de aves desconocidas. Damián contaba fragmentos de su vida en El Vado mientras avanzaban. Allí hubo una escuela donde los niños escribían cartas al futuro. Yo ayudaba a esconderlas en botellas bajo los árboles. Julián tomaba notas y grababa sus relatos. El sol caía y el aire olía a tierra mojada. Cuando llegaron al borde de un risco, Damián se detuvo. Desde aquí se ve El Vado, cuando quiere mostrarse.
Y como si el paisaje obedeciera, la niebla se disipó. Entre la vegetación, aparecieron techos de teja, un campanario y una plaza con árboles enormes. El silencio de El Vado, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Casas abandonadas, otras intactas. Murales descoloridos. Una fuente sin agua. Pero al avanzar, comenzaron a notar señales de vida, ropa secándose al sol, dibujos de niños en las ventanas, humo saliendo de una chimenea. Una mujer mayor apareció en la plaza. Se llamaba Clara. Miró a Damián como si viera un fantasma. Pensé que nunca regresarías. Damián bajó la cabeza. He vuelto para que escuchen lo que tenemos que decir. Clara miró a Julián y a Tomás. No dijo nada, pero hizo un gesto para que entraran a su casa. Sobre la mesa, había un baúl de madera lleno de sobresellados. Clara explicó. Son las cartas que los niños escribieron hace más de 20 años. Cartas al futuro. Durante la cena, Clara contó que El Vado fue un pueblo lleno de artistas, escritores y soñadores. Pero tras una sequía larga y el cierre de la escuela, muchos se fueron. Las historias quedaron atrapadas en esas cartas. Nadie quiso leerlas, dijo. Dicen que si las abres, los recuerdos regresan demasiado fuerte. Esa noche, Julián, Damián y Tomás leyeron algunas a la luz de una vela. Querido futuro, ¿sigo escribiendo canciones? ¿Sigo hablando con mi abuelo? No quiero olvidar nada. Si encuentras esta carta, cuéntale al mundo que aquí también hubo poesía. Las palabras eran simples, pero contenían una fuerza brutal. Julián sintió que cada línea era como una semilla esperando brotar. El archivo escondido. Damián guió al grupo hacia la antigua escuela, ahora cubierta de ramas. Bajo una baldosa suelta del aula principal, hallaron un archivo metálico con grabaciones en casetes, dibujos y más cartas. Lo escondimos cuando supimos que cerrarían todo, explicó Damián. Era nuestra forma de resistir. Pasaron horas clasificando el contenido. Julián prometió llevarlo de vuelta a la casa sin paredes para preservarlo. Clara lo miró con ojos brillantes. Quizás ustedes sean los jardineros de lo que quedó aquí. Al partir de El Vado, el grupo dejó colgado un cartel pintado a mano en la plaza. Este pueblo no está vacío. Está esperando ser escuchado. Julián, al mirar atrás, escribió en su libreta. No todos los pueblos desaparecen. Algunos solo esperan que alguien vuelva a contar su historia. Y en silencio, El Vado desapareció otra vez entre la niebla. De regreso en la casa sin paredes, Julián colocó cuidadosamente las cartas y grabaciones del Vado sobre una mesa grande. Rosario, Frida, Tomás y varios niños del pueblo lo rodeaban. Nadie hablaba. El silencio era casi reverente, como si cada objeto traído contuviera una chispa de algo sagrado. Esto no es solo memoria, dijo Julián. Es una invitación. Una que no podemos ignorar. Conexión entre pueblos. Durante los días siguientes, Julián y Frida organizaron encuentros donde se leían fragmentos de las cartas de El Vado. Cada lectura generaba nuevas emociones, y también nuevas historias. Vecinos que jamás habían tomado la palabra ahora se animaban a compartir. Mi abuela también escribía cartas escondidas, dijo una niña. Pero siempre las quemaba después de leerlas en voz alta. La idea de escribirle al futuro comenzó a renacer. Niños y adultos llenaban papeles con promesas, sueños, confesiones. Rosario propuso crear una cápsula del tiempo con todos los escritos para enterrarla en el nuevo jardín comunitario. Además, comenzaron a llegar cartas desde otras aldeas, dibujos, cuentos, incluso grabaciones en casetes. Julián decidió crear un pequeño archivo dentro de la casa sin paredes, nombrándolo el Jardín de Voces. Llegan los ecos del pasado. Una noche de lluvia intensa, alguien llamó a la puerta de la casa sin paredes. Era un hombre mayor, empapado, que sostenía un paquete envuelto en lona. Dijo llamarse Ezequiel, y traía consigo documentos que habían pertenecido al maestro original del grupo Semilla. Yo fui su ayudante. Y él siempre decía que algún día alguien vendría a terminar lo que él empezó. Abrieron el paquete, cuadernos con anotaciones sobre cómo integrar la escritura con la agricultura, cómo enseñar poesía a través de los árboles, cómo convertir la historia oral en dibujos colectivos. Frida, al ver eso, se cubrió la boca. Tenía lágrimas en los ojos. Esto es lo que siempre soñamos hacer aquí. Solo que no sabíamos cómo.
Ezequiel relató cómo el maestro había querido unir comunidades enteras por medio de la palabra. Antes de morir, le pidió que guardara sus documentos hasta que llegaran los sembradores del futuro. Preparación para el encuentro. Con el impulso renovado, Julián propuso algo más grande, un encuentro de los pueblos semilla. Una jornada donde todos los pueblos olvidados de la región pudieran venir a compartir sus historias. Rosario y Tomás diseñaron invitaciones artesanales. Frida y los niños comenzaron a construir un pequeño escenario con telas y palets reciclados. Las semanas que siguieron fueron de esfuerzo colectivo. Cada familia trajo algo, una historia, una receta, una canción. Niños de otros pueblos llegaron caminando con cuadernos bajo el brazo. Se armó una carpa donde se colgaban cartas de cuerdas como si fueran banderines. El lugar se llenó de color, de risas, de voces entrelazadas. Los ensayos comenzaron a diario. Algunas niñas preparaban una obra basada en los cuentos de El Vado. Un anciano ciego recitaba de memoria poemas que escuchó de joven. Se creó una estación de grabación improvisada donde los visitantes podían dejar mensajes en audio para el archivo. También se ofrecieron talleres espontáneos, como escribir cartas colectivas, como ilustrar una historia con tierra y pigmentos naturales, como recordar un relato desde el olfato. Todo se convirtió en un hervidero de creatividad. El clímax, la gran tormenta, pero justo la noche anterior al evento, una tormenta se desató. Vientos fuertes, lluvia incesante, cables caídos. Algunas personas comenzaron a empacar para irse. Otros dudaban. Julián se refugió en el escenario, empapado, mirando cómo el esfuerzo de semanas parecía desmoronarse. Entonces, algo inesperado ocurrió. Rosario, con un megáfono improvisado, comenzó a leer una carta en voz alta bajo la lluvia. Era una carta del archivo de El Vado. Su voz era temblorosa, pero firme. Poco a poco, otros se acercaron con linternas, paraguas, mantas. Tomás se subió al escenario y comenzó a leer su propio cuento. Frida encendió las luces del interior de la casa sin paredes. Niños se sentaron en círculo con lámparas en las manos. Ezequiel cantó una melodía antigua que, según él, curaba el miedo. Las voces se fueron sumando. Y así, en medio del agua y el viento, nació la primera noche del encuentro de los pueblos semilla. Nadie se movía por obligación, sino por fe. El escenario improvisado se transformó en un altar de palabras. La tormenta, lejos de dispersar, unió. Era como si cada gota ayudara a sembrar una historia en el alma de los presentes. Cuando amaneció, el cielo se despejó como si bendijera lo ocurrido. El suelo seguía mojado, pero los corazones estaban encendidos. Julián escribió en su diario: no hay tormenta que apague una historia encendida. Y no hay silencio que sobreviva a una voz compartida. Mientras cerraba el cuaderno, un grupo de niños del pueblo vecino se acercó. Tenemos algo que mostrarte, dijeron. Pero es mejor si lo escuchas en persona. Es nuestra historia, y también puede ser la tuya. La mañana siguiente a la tormenta, los rayos del sol cruzaban las nubes como dedos dorados tocando la tierra húmeda. Julián, aún con el cabello mojado, despertó antes que todos. Caminó en silencio por el campo hasta llegar al borde del bosque. En su mano llevaba una de las cartas más antiguas de El Vado. La releía una y otra vez, como si buscara algo escondido entre líneas. La carta decía: si algún día alguien encuentra esta semilla, plántala. No por nosotros, sino por lo que aún puede crecer. La última historia, el encuentro de los pueblos semilla, continuó durante el día, ahora con más fuerza. Lo que iba a ser una celebración de una noche se convirtió en una jornada inolvidable. Familias de pueblos distantes llegaron en bicicletas, burros, caminando. Cada uno traía algo, una memoria, una herida, una canción. Julián organizó una fogata al atardecer, donde pidió a cada uno compartir no una historia, sino la historia que nunca se habían atrevido a contar. Las palabras fluyeron como agua contenida durante años. Frida compartió su miedo de volver a enseñar después de su pérdida. Rosario habló de su hermana desaparecida y de cómo cada carta que ayudaba a escribir era una forma de hablarle de nuevo. Tomás leyó un poema escrito por un niño que había perdido la voz, pero que pintaba palabras con colores. Ezequiel relató cómo el maestro le pidió que cuidara los cuadernos hasta que alguien valiente llegara con las manos abiertas para sembrar. Y al final, Julián se puso de pie.
Sacó del bolsillo una pequeña semilla envuelta en tela. Esto fue lo último que encontré en el vado. Nadie sabe de qué árbol viene. Pero hoy, quiero plantarla aquí. Sembrar como acto de fe. Todos siguieron a Julián hasta el centro del jardín. Con las manos, cavó un pequeño hoyo y depositó la semilla. Luego, Rosario vertió unas gotas de agua. Los niños, uno por uno, dejaron a su alrededor piedras con dibujos y palabras escritas. Era más que un acto simbólico. Era un pacto. Frida miró al cielo. Las estrellas comenzaban a salir. Ezequiel tomó su guitarra y tocó una melodía antigua, de esas que no tienen nombre pero viven en la memoria. Las voces se unieron en coro, cantando palabras improvisadas. Algunos lloraban. Otros reían. Pero todos, sin excepción, sabían que algo había cambiado. Julián cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que todo había valido la pena. Que la historia no terminaba allí. Que tal vez, solo estaba comenzando. En ese momento, Rosario le tomó la mano. Gracias por quedarte, Julián, le dijo. Gracias por hacer que esta semilla no se pierda. La fogata ardía fuerte mientras las voces del pueblo se elevaban como ramas nuevas. Un anciano ciego, que nadie había visto llegar, se acercó y recitó un poema que hablaba del viento llevando nombres, y de la tierra devolviéndolos en forma de flor. Nadie lo conocía, pero todos entendieron su mensaje. Epílogo. Pasaron semanas. Luego meses. El jardín de voces se volvió un punto de encuentro, de visitas escolares, de peregrinaciones. La semilla brotó, contra todo pronóstico, en un árbol de flores azules que nadie supo nombrar. Lo llamaron el árbol del relato. Cada año, en la misma fecha, los pueblos regresaban para renovar su compromiso con la palabra. La casa sin paredes creció. Se construyeron más bancos, más estantes. Niños nuevos llegaron. Algunos de ellos, hijos de los que antes fueron niños con miedo. Se imprimieron libros con las cartas, se grabaron audios, se crearon murales. Lo que empezó como un intento de recordar, se transformó en una forma de sembrar futuro. Julián se convirtió en leyenda viva, el caminante que lleva palabras donde ya no quedaban voces. La semilla crecida dio frutos. Dentro de cada uno había una pequeña inscripción tallada naturalmente en la cáscara, como si el árbol mismo supiera escribir, comparte. Esos frutos se convirtieron en reliquias. Cada persona que recibía uno tenía la tarea de llevarlo a otro pueblo, contar su historia y plantar otra semilla. Un día, Julián se sentó bajo el árbol del relato y escribió su última nota en el cuaderno. No fui yo quien contó estas historias. Fueron ellas quienes me contaron a mí. Luego cerró el cuaderno, lo dejó en el estante más alto, y salió a caminar hacia el próximo pueblo. Donde llegue Julián, florecerán más historias. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesita esperanza. Nuevas historias cada semana. Aquí seguimos sembrando palabras que florecen.